Soy la abogada Iris Ramos, practico en casos de migración y en casos de familia. La mayoría de mis clientes son personas que hablan español, son latinos, inmigrantes, aunque no son todos los clientes que tenemos. Mi área de especialización en términos de familia es, por ejemplo, divorcios, casos de paternidad, casos de custodia, órdenes de protecciones, child support, entre otras cosas. Y en casos de migración, hacemos casos de visa U, peticiones familiares, por ejemplo, una esposa pidiendo a un esposo, casos humanitarios, por ejemplo, asilo, hacemos defensa de deportación, entre otras cosas. Estamos ubicados en Minneapolis, Minnesota aquí. Nuestros clientes, la mayoría están ubicados en el área metropolitana, pero también tenemos clientes que están fuera de esa área y también en otros estados, obviamente porque la ley federal aplica en todas las partes y eso incluye migración. Y toda nuestra oficina habla español y estamos aquí para servirles a nuestros queridos clientes. Potencialmente sí, pero la cosa es que hay dos ramos de reforma potencial. El primer ramo es póliza del presidente o acción ejecutiva, así se llama. Esto no es una ley actual, pero más es como una dictación de una póliza que toma el presidente bajo sus poderes constitucionales y ahí se puede anunciar algún tipo de cambios o aplicaciones a la ley que existe o algunas modificaciones. Eso, por un ejemplo de la acción ejecutiva, por ejemplo, es la DACA. Eso fue algo que el presidente Obama había puesto, entonces que Trump había retirado y ahora el presidente Biden acaba de reinstalarlo otra vez. En términos de el otro tipo de reforma migratoria, que es el que tiene más poder y más, no sé cómo explicarlo, duraría más tiempo, en otras palabras, sería una reforma que está hecha codificada bajo la ley. Entonces, lo que significa eso es que el Congreso de Estados Unidos, que incluye la Cámara de Representantes y también el Senado de Estados Unidos, tienen que llegar a un acuerdo para que la ley ya esté puesta en ley, ¿verdad? Todo esté ahí formal y ya no se pueda cambiar dependiendo de cada administración. La dificultad que veo con eso es que el Senado, aunque por un poquito nada más, tiene la mayoría republicanos, entonces la Cámara de Representantes tiene más demócratas. Entonces hay como una dinámica entre pólizas completamente diferentes. Entonces, de que se va a llevar a un acuerdo, no sé, pero se van a tener que resolver las diferencias y hasta ahorita quiero mantener el optimismo, pero no estoy todavía 100% segura que va a suceder todavía. Como sabemos ahora, el presidente Biden acaba de mantener la DACA firme. La cosa es de que, de lo que entiendo, hay algunos estados republicanos que están cuestionando la legalidad de la DACA o cuestionaron la legalidad y hasta ahorita creo que se ordenó que siga adelante el programa. Entonces, si todo sigue como planeamos, con la nueva administración, la DACA se va a mantener en pie. Sí se ha hablado de que parte de la reforma migratoria que estamos hablando de lo del Congreso, de la ley que se puede codificar, puede incluir un camino para la residencia permanente para los que tienen la DACA, pero como me expliqué previamente, se requiere un acuerdo mutuo de ambas cámaras para que se pueda finalizar eso. Es una pregunta un poco complicada porque, mira, bajo la ley de migración se requiere que si uno quiere arreglar la residencia dentro del país, dentro de Estados Unidos, uno tiene que entrar legalmente, ¿verdad? Lo que uno no puede hacer es usar una visa, por ejemplo, de turismo, para sobresalir la línea o el requisito para entonces arreglar la residencia dentro del país. O éticamente no puedo recomendar esa opción. Pero hay también muchos casos donde, por ejemplo, una persona entra con visa turista, vamos a decir que yo, por ejemplo, entré al país en el año 2005 con una visa turista, me sobrequedé el tiempo, estoy sin estatus legal, años pasan y me caso con un ciudadano americano. Bajo la ley, pues sí, yo puedo entonces arreglar la residencia aquí adentro porque entré legalmente, ¿verdad? Pero si migración ve o piensa que uno usó una visa
para el propósito de arreglar la residencia o para otro propósito que no sea la visa turista, pueden encontrar fraude. Entonces, eso se requiere un perdón. Si no hay un perdón que se puede otorgar, pues no le dan la residencia. Es recomendable siempre hacer las cosas legales. Obviamente, si cosas pasan, la vida pasa, que todo el mundo entiende eso, pues quizá uno pueda arreglar la residencia si ha pasado un tiempo y uno tiene ya aquí la visa de turismo. En términos de visa de prometido, depende. O sea, la situación, he tenido clientes que han querido tener esa visa. Normalmente yo digo, si quieres que tu pareja venga para acá, para el propósito de casarse, que estar aquí con toda la familia de uno y que se quede aquí para poder arreglar la residencia permanente, pues yo digo, sí, es una opción posible, ¿no? Entonces hay diferentes requisitos dependiendo de la opción que se toma, ambos dando el camino a la residencia permanente. La Corte Suprema de Estados Unidos, varios años atrás, ya indicó de que matrimonios del mismo sexo son matrimonios como cualquier otro matrimonio, tienen las mismas protecciones y constitucionalidades, y eso debe de aplicar universalmente. Oh, definitivamente, hay varias causas que se puede, o varios motivos que se pueden negar. No significa que siempre va a pasar, solamente que para que todo esté muy claro, migración dice que tú tienes que ser admisible para arreglar tu residencia. Lo que significa admisible es elegible. Entonces, para determinar eso, ellos miran las regulaciones, las leyes. Y hay ciertas cosas que migración dice, si esto pasa, no eres elegible. Si esto pasa, tampoco, 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 tampoco. Quizá hay perdón para esto, lo otro, lo otro. Por eso es que es sumamente importante que primero no, o sea, no piensen que porque, ya tengo un familiar que me pueda pedir que ya está todo resuelto. Es más complicado. Tienen que hablar con un abogado de inmigración para que le haga ciertas preguntas en particular para confirmar si uno cae bajo esas inadmisibilidades, ¿no? Puede ser, por ejemplo, deportaciones previas, puede ser entradas y salidas, puede ser récord criminal, falsa declaración de ciudadanía, entre otras cosas. Si uno cae bajo eso, pues sí es posible, pero para eso está un abogado de inmigración para decirle, mira, me dijiste que sí en esto, si hay un perdón, eso es lo que puede pasar, o me dijiste sí y no hay perdón, no puedes arreglar la residencia permanente. Moral de la historia, hablen con un abogado siempre. Cada caso es diferente porque recuerden que hay diferentes tipos de residencia permanente y dentro de las residencias de categorías que hay diferentes centros de proceso o centros procesando esa aplicación. Hay centros en Nebraska, en el estado de Vermont, California, en otras partes, ¿no? Entonces, cada centro tiene su propio tiempo de proceso y el tipo de proceso, dependiendo cuál es, se asigna a ciertos centros. Hemos tenido residencias de matrimonio, por ejemplo, que se demoran 1 año y medio, quizá, aproximadamente, para que se procese. También tenemos casos de residencia de visa U, que sea 2 años o más. Si tienen alguna pregunta de su caso específico, hablen con su abogado o su abogada y le van a poder decir, mira, este es el tiempo de proceso ahorita con este tipo de aplicación para que uno tenga una mejor idea. Si tienes un permiso de trabajo, sí. Entonces, si tienes una aplicación de residencia permanente pendiente con migración, obviamente tienes el derecho también de aplicar para un permiso de trabajo. El permiso se te puede otorgar un tiempo promedio, puede ser 3 meses, aunque no es garantía. Entonces, puedes usar ese permiso de trabajo para trabajar legalmente mientras aprueban tu residencia. Bajo la administración de Trump, sí, migración buscaba mucho las redes sociales. No, bueno, no sé si las personas que están viendo ahorita han aplicado recientemente para una visa, pero sí la visa le preguntan cuál es el número de uso, o el número de uso, no, el username que uno tiene en su Facebook, creo que Instagram y cualquier otro profile social. Entonces sí es importante uno tener cuidado y no postear cosas, ¿no? Por ejemplo,
ay, que no puedo esperar hasta venir a Estados Unidos para poder trabajar con mi visa turista. You know what I mean? Cosas así, come on. So, ten mucho cuidado con lo que publicas, porque sí, migración puede encontrarlo. Todo lo que está público, todo está sujeto a revisión de ellos. Y obviamente eso te puede aplicar o te puede afectar en tu aplicación. Tanto como, por ejemplo, hemos visto casos donde personas, ciertos padres han puesto en las redes sociales que un montón como billetes de $100 así, dice que no pueden pagar child support, pero postean esas fotos con cientos de dólares en su mano. Eso los ha metido en problemas también con las cortes familiares. So también va en ambas áreas de ley. Tengan cuidado. No, normalmente, o sea, quizá por poder, uno quizá tenga como un permiso, pero no una tarjetita, sino como una autorización por un tiempo limitado, quizá, de manejar, ¿verdad? Pero por unos 90 días o menos o algo así. Y eso tienen que checar con un abogado o una abogada. No quiero tampoco dar información que es incorrecta, pero eso es algo que no aplica para la mayoría de nuestros clientes. Lo que aplica más es, si estoy aquí actualmente, estoy viviendo aquí, y yo quiero manejar con una licencia válida, ¿puedo hacerlo sin un permiso de trabajo o una residencia? La respuesta normalmente es no. ¿Ok? So uno normalmente necesita un Social Security válido, con un permiso de trabajo válido. Entonces, lo que hace el Departamento de Registros de Autos es que pide verificación de eso. Y cuando se le está a punto de expirar el permiso de trabajo, por ejemplo, piden verificación de que ya se ha renovado, ¿verdad? O que está extendido antes de renovar la licencia. Hay muchos cambios, como hemos visto. La DACA, recuerden que todavía pueden aplicar para la DACA. Hablen con un abogado de inmediato para ver si tienen hijos menores que puedan calificar. Si son adultos también quizá puedan calificar. La segunda cosa, una novedad importante, es que la visa U ya está permitiendo que uno reciba un permiso de trabajo potencialmente mientras está esperando que se le otorgue la visa. Y la razón por qué eso es bien importante es porque antes uno tenía que esperar hasta que le daban la acción deferida. Y para darle un poco de contexto, la acción deferida se demoraba como 4 años y medio para decidir de cuando uno sometía la aplicación. So, uno está esperando en agonía por 4 años y medio, sin un permiso, sin nada. Y después, si todo quizás sale bien, reciben el permiso. La presidencia Biden anunció con el departamento de UCIS que mientras uno está esperando y después que se hagan las huellas, que toma lugar pronto después que someta la aplicación, si todo se ve que se ha sometido bien, pueden recibir un permiso mientras esperan. En términos de otras novedades, ya hemos visto también de que la Fiscalía de Migración, que es donde se pelean los casos de deportaciones, están llegando a acuerdos más con las personas que están en procedimientos, con los abogados. Si uno tiene caso especial, si uno tiene ciertas peticiones pendientes, quizás está dispuestos a demorar el proceso o cerrar el caso totalmente. So, hablen con su abogado o su abogada y obviamente nos pueden marcar para cualquier cosa que necesiten. So, si quieren contactarnos, para que sepa, la oficina de la abogada Iris Ramos, como repito, tomamos casos de migración y casos de familia. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 5. Nuestro teléfono es el 612-871-4477. 612-871-4477. Si por algún motivo nos llaman, porque estamos trabajando remotamente y a veces las líneas se cruzan, pero si nos llaman y reciben un mensaje de voz, favor de dejarnos un mensaje con su nombre, teléfono y el asunto, y con mucho gusto le llamamos para atrás. Y también si quieren contactarnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y nuestra página es Law Office, LAWOFFICE, Iris Ramos. Denle like a nuestra página. También hacemos Facebook Lives, donde respondemos preguntas en vivo y hablamos sobre temas importantes para nuestra comunidad. Normalmente toman lugar cada 2 lunes a las 5:30 de la tarde. El próximo Facebook Live, si no me equivoco, es el 26 de julio a las 5:30, pero vayan a nuestra página para más información, más confirmación. Y finalmente estamos también en La Raza 95.7 FM cada jueves a las 2:30, si quieren hacernos preguntas ahí también.